Buenas tardes a todos, bienvenidos a la cátedra Lorencita Villegas del día de hoy. La cátedra del día de hoy va a estar a cargo de Eric Herrera y la tutora es la doctora Paula Castro. Se va a hablar de atresia de esófago. Adelante, Eric. Bueno, buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a revisar el tema de atresia de esófago. Entonces, esto es más o menos la tabla de contenido que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a iniciar un poco de historia de esta patología. Posteriormente vamos a revisar lo que es la embriología y la anatomía de esta estructura. Posteriormente, una definición de las dos grandes eh, entidades que vamos a manejar el día de hoy, las teorías que se han descrito acerca de esta patología, un poco de la epidemiología. Vamos a ver unos cuadros reconociendo las anomalías asociadas más frecuentes en esta entidad y lo que debemos hacer para diagnosticarlas, un poco de las clasificaciones que se han descrito a través del tiempo, cómo han ido cambiando y cómo han ido modificándose dependiendo de sus características anatómicas. Posteriormente, el diagnóstico prenatal y postnatalmente, y que dice un poco la literatura. Ya para finalizar, un enfoque del tratamiento abierto y toracoscópico. Y por último, las complicaciones más frecuentes de esta entidad. Para iniciar hablando de la historia, recordar que todo empezó siglo XVII al siglo XIX. Primeras descripciones, esto fue realizado en las autopsias, donde se describía por primera vez esta patología. En 1670, Thomas Gibson presentó uno de los primeros casos conocidos. Para este momento, en realidad no existían tratamientos, era una entidad desconocida y era incompatible con la vida. Posteriormente, a principios del siglo XX, 1900, 1930, empezaron a haber pasos poco a poco en la medicina, en los cuidados, en las unidades de cuidados intensivos, pero a pesar de esto sigue siendo una patología muy compleja para el tiempo en el que se encontraban, por lo cual los avances eran insuficientes. Los intentos que se realizaban de reparación con mortalidades del 100%, y se asociaban a múltiples complicaciones postoperatorias dado al poco desarrollo de las unidades de cuidados intensivos. Hacia el 1939 y 1941, se describió por primera vez el primer éxito quirúrgico. Quise presentarles acá la foto. El doctor Cameron Hyde realizó la primera reparación quirúrgica exitosa. Desde acá empezaron a pasos agigantados el inicio de la cirugía moderna, con grandes avances en la anestesia, técnicas quirúrgicas y cuidados postoperatorios. Posteriormente, hacia el 1950 y 1970, ya con el primer éxito quirúrgico empiezan a desarrollarse diferentes técnicas y a como mejorar la que se consideraba que era la más adecuada, que era la anastomosis primaria. Adicional a esto empezó la evolución de la medicina, donde hubo pasos agigantados de la reanimación neonatal avanzada. ¿Esto qué hizo? Nos ayudó en el mejor manejo de las complicaciones postoperatorias y un mejor pronóstico de estos pacientes. Posterior a esto, en 1980, hasta la actualidad, las innovaciones recientes se han hablado desde uso de técnicas mínimamente invasivas, como la toracoscopia, que tiene ventajas que nos muestra como menor trauma quirúrgico, recuperación más rápida y reducción del dolor postoperatorio. Adicional a esto, encontramos mejoras en el manejo de las complicaciones, como el reflujo gastroesofágico y las estenosis esofágicas postquirúrgicas. Adicional a esto, también en los casos que se requería, se encontraron y se empezaron a dar avances en las técnicas y en las opciones de cirugía reconstructiva para casos complejos en donde se necesitaba transposición de otros órganos para hacer el reemplazo esofágico, como principalmente en atresia long gap o recidivantes.
Entonces, para hacer un recorderis de lo que es la embriología de este órgano a nivel de la cuarta semana, recordemos que ocurre todo lo que es el plegamiento, con los tres movimientos característicos, el cefálico, como vamos viendo en la imagen, posteriormente hacia caudal y por último hacia lateral. ¿Esto qué es lo que nos genera? Nos forma un tubo primitivo o común que tiene dos, se va a dividir posteriormente en dos grandes porciones, una que va a ir hacia ventral y una que va a ir hacia dorsal. Entonces, es importante ubicarnos en esta imagen. La parte que va hacia ventral va a ser caracterizada por un mesénquima esplácnico, que posteriormente va a dar origen al aparato respiratorio primitivo. Hacia nivel dorsal vamos a tener un epitelio característico que va a ser ciliado cilíndrico, donde hacia nivel de la 10ª semana vamos a encontrar unas vacuolas, una aparición de unas vacuolas en el interior de este. Estas vacuolas empiezan a unir y lo que van a hacer es que van a empezar a generar la luz característica de este cilindro. Hacia nivel de la semana 16 ya tenemos un reemplazo por un epitelio escamoso estratificado, que nos dará posteriormente el intestino anterior primitivo. Hacia nivel de la 6ª a la 7ª semana, inicia, como vemos en la imagen, esta separación de estas dos estructuras. Pero, ¿qué pasa para que haya esa separación? Vamos a encontrar, como vemos en la imagen, una fusión de unas crestas longitudinales con un movimiento lateral, invaginante de lateral hacia medial, creando y generando ese tabique traqueoesofágico que nos va a dar como resultado la separación de estas dos importantes estructuras. Es importante conocer esto, dado que de aquí empieza a generarse toda la fisiopatología y todas las teorías que encontramos que explican, que podrían explicar y están involucradas en esta entidad. Entonces, entendiendo esto, la fusión incompleta de estos pliegues va a dar como resultado un tabique defectuoso y como tal una conexión anormal entre la tráquea y el esófago. Revisando un poco en los libros bases de nosotros, se ha encontrado que se han hecho estudios en animales donde se ha visto alteraciones en la proliferación y en la apoptosis, con una expresión anormal del Sonic Hedgehog, que es una proteína que va a estar involucrada también en todo lo que es la asociación Bacter. Quise traerles este esquema para recordarla y tenerla presente durante toda la presentación, ya que vamos a tener que conocerla y para saber cuándo buscarla y mediante qué opciones diagnósticas. Anomalías vertebrales, matriz anal, defectos cardíacos, anomalías traqueales, matriz esofágica, anomalías renales y anomalías de las extremidades. Para repasar y recordar un poco de la anatomía brevemente, recordar pues que el esófago es una estructura tubular de aproximadamente 25 a 30 centímetros en niños más grandes, con 4 porciones descritas, aunque una de ellas se considera una porción de transición. Aproximadamente la división de las longitudes, 5 para el cervical, de 16 a 20 para la torácica. Esta es la que les menciono, que es la de transición, que es la que atraviesa el diafragma, y de 3 a 4 en el abdomen. Pero como tal, como vemos en la imagen, están 3 porciones bien establecidas. La superior es cervical, que, repasando sus límites cricoides, y abajo la horquilla esternal. La torácica vamos a tener de la horquilla esternal al diafragma, y la abdominal del diafragma al inicio del estómago. Adicional a esto, recordar los 3 estrechamientos que tiene el cricoideo en la parte superior, el aortobronquial en el cruce de los vasos y el diafragmático en la parte más inferior. Recordar las capas de afuera hacia adentro, adventicia, caracterizada por un tejido conjuntivo de septo en recesos retroesofágicos, que es donde ubicamos las pleuras. Posteriormente tenemos la muscular, recordar la diferenciación en los tercios. Un tercio superior vamos a tener estriado y los 2 tercios inferiores vamos a tener músculo liso.
En esta capa muscular, dos capas grandes, la circular profunda, luego tenemos el plejo de Auerbach y posteriormente la capa longitudinal externa. Posteriormente tenemos la submucosa que vamos a encontrar que se desliza bajo ese plano muscular, donde encontramos el plexo de Meissner. Y por último tenemos la mucosa, como lo mencionábamos, un epitelio estratificado con lámina propia y muscular de la mucosa. Recordar la vascularización. Brevemente repasar y recordar lo que es la vascularización de esa estructura anatómica hacia nivel del cuello. Tenemos la subclavia, posteriormente tiroideas inferiores y esofágicas superiores, como vemos en la imagen. Hacia el tórax vamos a tener, salen de la aorta, bronquiales e intercostales y nos dan las esofágicas medias. Y la tiroidea inferior, que es un ramo esofagotraqueal, y más la arteria bronquial, que irrigan toda la parte derecha. Hacia nivel del abdomen, tenemos las arterias frénicas inferiores, la arteria esofagogástrica, que da como resultado las esofágicas inferiores, como vemos en la imagen. Un poco del drenaje venoso de esta estructura, hacia nivel del cuello, dado por las venas tiroideas inferiores. Hacia nivel del tórax, como vemos en la segunda imagen, venas diafragmáticas superiores, bronquiales y pericárdicas, y la ubicación ahí de la parte de la cava superior por medio de la vena ásicos. Hacia nivel del abdomen, como vemos en la imagen tercera inferior, la gástrica izquierda, que nos va a dar colaterales esofagocardinales que van a ser tributarias de la porta. Muy importante recordar que los plexos venosos submucosos de este tercio inferior del esófago van a establecer esa comunicación entre los dos grandes sistemas, el sistema cava superior y el sistema porta, mediante el anastomosis porto-cava. Para entrar hablando de la definición, tenemos que tener claro dos definiciones de esta patología. La atresia de esófago, que se define como una pérdida de la continuidad entre la porción superior e inferior del esófago, y la fístula traqueoesofágica como una conexión anómala entre la tráquea y el esófago. Se han descrito múltiples teorías a través de la historia. Quise resumir como en términos un poco más amigables para entender estas grandes 5 teorías. Tenemos la falla en la separación del tabique pues, traqueoesofágico, como lo mencionábamos. Este es el que nos va a separar estas dos estructuras. Un fallo parcial o completo en la formación de este tabique nos puede generar esta patología. Una detención en el desarrollo como tal, temprana en ese crecimiento del esófago, llevaría a un cese en el alargamiento esofágico y como tal la formación de dos segmentos ciegos o pouch ciegos, tanto el proximal como el distal, que no se van a conectar. Esto sugiere como tal un déficit en el crecimiento longitudinal del esófago y es clave en la formación de esta patología. Otra de las teorías que tenemos es la vascular. Se plantea que una interrupción en el flujo sanguíneo a los segmentos esofágicos durante la embriogénesis podría provocar como tal una isquemia de este esófago que está en crecimiento y en continuo desarrollo, generando como tal una interrupción y una formación de cabos ciegos. También se han descrito presencia de vasos aberrantes o falta de desarrollo de algunas arterias segmentarias que podrían generar como este mismo mecanismo causando la entidad. También tenemos la genética, la teoría genética y molecular, donde vemos alteraciones en la expresión de genes reguladores del desarrollo del intestino anterior y del aparato respiratorio. Pues se han identificado como tal genes y vías moleculares implicadas, como les mencionaba previamente, la más estudiada, el Sonic Hedgehog y su receptor GLI2 y GLI3, que regulan, como les mencionaba, la formación de este tabique traqueosofágico. También se han descrito alteraciones en el gen FOXF1, que este es un gen importante para el desarrollo del tracto gastrointestinal y los pulmones. Pero revisando todo esto, se han dado cuenta que es probable que la atresia esofágica no se deba a una única causa, sino que esta teoría multifactorial sea la más aceptada, donde vamos a encontrar una sumatoria de diversos factores genéticos, ambientales, fallos en el desarrollo, que interactúan entre sí y explicarían esas variaciones anatómicas y la coexistencia con otras malformaciones congénitas que ya las vamos a ir desarrollando.
Un poco de la epidemiología de esta entidad. Entonces, 1 en 2.500 a 3.000 recién nacidos. En hombres 1.26, en mujeres 1. El riesgo del segundo hijo enfermo de 0,5 a 2 y aumenta al 20% cuando ya hay más de un afectado. El riesgo de enfermedad en hijo de persona afectada es más o menos de un 3 a un 4%. Y se describe el riesgo en gemelos es de 2.56 veces más que en los no gemelos. Algunos factores ambientales que también se han descrito relacionados con esta entidad: el metimazol en el embarazo, el uso prolongado de píldoras anticonceptivas, la exposición a progesterona y estrógenos, la diabetes materna y la exposición a la talidomida. En cuanto a la genética, también tenemos anomalías cromosómicas. Estas se han visto relacionadas más o menos en un porcentaje de 6 a 10% de los pacientes. Se habla de que el número total de los casos asociados a esta patología de trisomía 18 supera el número total de casos de la trisomía 21, pero pues se han descrito ambas patologías asociadas. En cuanto a las anomalías asociadas, entonces es importante tener en cuenta que esta patología puede venir de dos maneras, como de dos grandes grupos: aislada o sindromática. Estas vienen casi en la misma proporción y estas son las, como les mencionaba, la asociación Bacter, que son las anomalías más frecuentemente asociadas. Las cardíacas del 13 al 34%, las vertebrales del 6 al 21%, anormalidades en las extremidades del 5 al 19%, anorrectales del 10 al 16% y renales del 5 a 14%. Adicionalmente, se han descrito dos grandes asociaciones, como lo mencionábamos, Bacter y Charge. Bacter, las mismas que le mencioné, y la Charge, que es el coloboma, las malformaciones cardíacas, la atresia de las coanas, el retraso en el desarrollo, hipoplasia genital y malformaciones en los oídos. Más adelante les voy a mostrar un cuadrito donde vemos qué examen y qué tipo de malformaciones encontramos de cada uno de estos sistemas. Entonces, pues revisando esta patología, vemos que a través de la historia se han descrito múltiples clasificaciones. El sistema original como de clasificación primero descrito fue en el 29 por Vogt. Posteriormente, LAT propuso su propia clasificación en el 45. Y posteriormente llegó Gross y revisó este esquema en 1953. Estas clasificaciones quise mostrárselas, pero en realidad tienden a ser confusas, ya que las mismas subclases en las diferentes clasificaciones pueden recibir nombres diferentes. Entonces, ¿qué se estableció? Que para mayor claridad es mejor describirlo como anatómicamente para tener más claro esta clasificación. Esta fue otra de las clasificaciones que encontré revisando en el 76 Clause. Igualmente presentaban clasificaciones confusas que no eran como muy aceptadas en el gremio médico, dado como ese criterio de confusión que podrían generar o de interpretación más bien. Y posteriormente llegó Gross en el, como les mencionaba, el 53, donde describió la clasificación de 5 estadios de la A, B, C y D, E y E. Tipo A, atresia esofágica aislada sin fístula. La tipo B, atresia esofágica con fístula traqueoesofágica proximal. La tipo C, atresia esofágica con fístula traqueoesofágica distal. Tipo D, atresia esofágica con fístula traqueoesofágica proximal y distal. Y la tipo E o fístula en H. Entonces, acá como vemos, es una clasificación como más anatómica, más descriptiva de lo que estamos viendo, y esto sirvió para generar como un patrón de descripción de clasificación. Estos son un poco los porcentajes de incidencia de cada una de ellas, siendo, como conocemos, la más frecuente, la atresia Gross tipo C. Entonces, en cuanto al diagnóstico, es importante tener en cuenta que tenemos como dos modalidades principalmente, el prenatal y el postnatal.
En el prenatal tenemos es importante pues conocer que tenemos dos grandes signos. Puse grande inespecíficos pues porque vale la pena mencionarlo, que son el polidramnios y la ausencia o pequeño tamaño de la burbuja gástrica. ¿Por qué esta relevancia de que son inespecíficos? Dado que estos dos signos se pueden presentar en una amplia gama de anomalías fetales, que nos harían, que les da como esa característica de inespecificidad y no nos hace pensar solo en esta patología. La resonancia magnética prenatal se ha utilizado para identificar otras lesiones torácicas fetales y puede ser beneficiosa en pacientes considerados de riesgo en la ecografía. La sensibilidad pues, de estos estudios va a variar entre el 60 y el 100%, y se realizaría por unos, como les mencionábamos, por unos signos de riesgo en la ecografía prenatal. Entonces, ¿qué dicen de estos signos? ¿Qué dicen de de este diagnóstico prenatal? ¿Qué vemos qué hay en la literatura? Encontré este artículo. Es un artículo que fue publicado en mayo del 2023 en el Journal of Pediatric Surgery por el Instituto de Medicina Clínica en la Universidad de Oslo, Noruega. El objetivo grande de este estudio fue determinar esa tasa de detección prenatal de la atricia esofágica, evaluar los factores influyentes y estudiar los resultados peri y postnatales en pacientes con atresia de esófago con o sin diagnóstico prenatal. Como métodos fueron 136 pacientes divididos principalmente en dos periodos, entre el 1996 y el 2002, y el 2014 y el 2020. ¿Qué vieron ellos? Se registraron variables clínicas, signos prenatales y resultados postnatales de esta entidad. Acá es importante que signos prenatales ecográficos evaluados fueron el polidramnios, el estómago pequeño ausente y el signo de la bolsa o el pouch SIN, que es el signo del pouch ciego. Entonces, como resultados y conclusiones de este artículo, ¿qué tenemos? Entonces, en cuanto al diagnóstico prenatal, se incrementó la tasa de detección, que pasó del 9 en el primer periodo que les mencionaba, del 96 al 2002, a un 28% en el 2014 al 2020. Esto me imagino que es más que todo asociado a la evolución de la medicina y las tecnologías que tenían de los ecógrafos. Los tipos de atricia esofágica A y B fueron detectados prenatalmente con mayor frecuencia. Esto es muy importante, lo quise resaltar en negrilla, porque dado esta primicia, son los resultados de este estudio. A y B fueron la mayoría representando un 80% en comparación con los tipos C, D y E. Adicional a esto, la presencia de anomalías asociadas como cardiopatías congénitas aumentó la probabilidad de ese diagnóstico prenatal con un OR de 3.6 y un P menor de 0.05. En cuanto a lo que les quise mencionar previamente, esos signos prenatales, tenemos el polidramnios. Ellos lo describían que estuvo más o menos presente en el 56% de los pacientes, pero igual mencionaban que su especificidad como signo único es baja. Cabe resaltar que todos los pacientes con diagnóstico prenatal tenían polidramnios. El otro que evaluaron fue el estómago pequeño ausente. Este detectado en el 12% y se asoció exclusivamente con casos de atresia esofágica prenatalmente diagnosticados. Y el último, el signo del pouch, no se reportó en ninguno de los pacientes de este estudio, lo que esto cuestiona su utilidad diagnóstica. Algunos resultados perinatales y postnatales, entonces llegaron más temprano a la unidad quirúrgica, de 2 horas frente a 21 horas en promedio. Esto es importante acá, lo que les mencionaba, por los tipos de atresia que se diagnosticaron más frecuente en este estudio. Tuvieron mayor prevalencia de anastomosis primaria retrasada, con un OR de 8.8, una P menor de 0.05. Experimentaron mayor tiempo de ventilación mecánica, 5 días versus 1.5 días. Y presentaron mayor tasa de estenosis anastomótica con OR de 3.11, con un p-valor menor de 0.05 y fugas anastomóticas. En cuanto a la mortalidad, no se encontró una relación clara entre el diagnóstico prenatal y la mortalidad en este estudio. Ellos como conclusiones que proponen,
que la atresia esofágica diagnosticada prenatalmente se asocia con un aumento en la morbilidad neonatal, especialmente en casos con tipos A y B. Esto es súper importante y vale la pena resaltarlo en este punto. Polidrapnos y estómago pequeño ausente son indicadores clave, mientras que el signo de la bolsa del pouch tiene un valor limitado, como lo vimos en el estudio, que ningún paciente lo presentó. A pesar de esto, pues es importante como seguir haciendo el ejercicio de investigar en los beneficios de este diagnóstico prenatal, como con otro tipo de población que sea más como adherida a la literatura general que le mostramos, las clasificaciones, para ver esos beneficios de ese diagnóstico prenatal. Postnatalmente, entonces tenemos que se nos presenta un paciente con cialorrea y cianosis. Entonces, ¿qué podemos hacer para continuar con el estudio de esta entidad? Se puede realizar un paso de una sonda por nariz o boca, como vemos en la imagen. Quise mostrarles esta imagen que nos mostraba ese paso de la sonda por la nariz, donde en la radiografía de tórax vemos cómo se hace como un doblez de esta sonda y se puede identificar como una asa ciega. Se describe que aire en el estómago nos puede confirmar la presencia de una fístula traqueoesofágica distal. Y si avanza más del nivel de la carina, debemos cuestionar el diagnóstico. Se describe la limitación de la alimentación hasta nosotros poder confirmar esa permeabilidad del esófago. Si tenemos duda, como muestro estas imágenes, también hay otras opciones. Podemos ingresar un medio de contraste en el cabo superior o aire y se puede realizar un control fluoroscópico para una mejor visualización de ese pouch proximal que es ciego. Asociado a esto, las radiografías pueden revelar anomalías asociadas, como anomalías vertebrales, anomalías costales u otros problemas como vemos en la imagen que presento a la derecha, como la atresia duodenal. Entonces, en las imágenes les quería mostrar ausencia de aire en el estómago, representando una atresia proximal sin fístula distal, una Gros A, como mencionábamos en las clasificaciones. Y la tipo B tenemos una Gros C, asociado a esto, a una atresia duodenal. Entonces, para como recopilar un poco o llevar a casa regurgitación de saliva, dado por un no paso de la sonda, más un abdomen distendido, vamos a tener una Gros tipo C. Cuando tenemos una regurgitación de saliva por un no paso, asociado a un no paso de la sonda, más un abdomen excavado, escafoideo, que no tiene gas, vamos a tener una tipo A. Y la presencia de tos o asfixia, más en una regurgitación, nos podemos estar enfrentados hacia una Gros E, como vemos en la imagen, una fístula en H. Este era otro de los cuadros que les quería mostrar. Entonces, dependiendo de, como les mostraba, todas las anomalías asociadas, radiografía de columna para evaluar las malformaciones en la columna, como la espina bífida y la médula anclada, un examen físico exhaustivo para la evaluación de las malformaciones anorrectales asociadas a esta entidad, el ecocardiograma, como les mencionaba, donde evaluamos todo lo que es la amplia gama de esas cardiopatías congénitas, como son la CIB, la CIA, la transposición de grandes vasos y la tetralogía de Fallot. Adicional a esto es muy importante este examen prequirúrgico, sobre todo para la ubicación del arco aórtico, sea izquierdo o derecho, esto en caso de escoger la vía quirúrgica de abordaje. Adicional a esto, tenemos ecografía de vías urinarias, buscando ¿qué? Riñón en henadura, monorreno, atresias ureterales. Adicional, la radiografía de extremidades, donde podemos encontrar agenesias de radio, peroné y tibia, y otras malformaciones asociadas como la estenosis pilórica en un 7.5, la malrotación de 8.6 a 12, las atresias duodenales y estenosis duodenales, y el páncreas heterotópico hasta en un 18.7%. Ya para entrar a hablar del tratamiento, entonces vamos a iniciar como con el manejo preoperatorio. Siempre tener en cuenta las mejores imágenes preoperatorias.
que son el TAC y la resonancia, para una adecuada planificación preoperatoria. La resonancia magnética, pues sin duda sería preferible debido a su ausencia de exposición a la radiación, aunque requiere anestesia general. Sin embargo, pues es mejor para diagnosticar anomalías cardíacas y el arco aórtico. Importante que si se enfocan estos pacientes en lugares rurales, siempre se debe dar una referencia a un centro que cuente con UCI neonatal y un servicio de cirugía pediátrica. Adicional a esto, se debe garantizar accesos intravenosos, monitorización continua. Y es importante, quise mencionarlo acá, que la corrección quirúrgica no es un procedimiento de emergencia, por lo que se debe tomar el tiempo para esclarecer el diagnóstico y evaluar toda la amplia gama de anomalías asociadas que puedan amenazar la vida del paciente. Como enfoque inicial, requiere anestesia general, monitorización continua y, como les mencionaba, es muy importante el abordaje dependiendo de la ubicación del arco aórtico, siempre con el principio de que se debe esquivar la aorta. Opciones que tenemos: toracotomía, toracoscopia. Vamos a ver como un breve enfoque general de estas dos grandes técnicas. Antes de pasar a la descripción de estos procedimientos, tenemos que tener en cuenta la broncoscopia preoperatoria. ¿Qué sabemos de esta broncoscopia preoperatoria? ¿Para qué nos sirve? Inicialmente, identificación de la fístula traqueoesofágica. Esto es asociado a que nos permite localizar con precisión la posición de la fístula en relación con la carina, lo cual pues también se describe que es importante para planificar el abordaje quirúrgico y la colocación adecuada del tubo endotraqueal durante la cirugía. Adicional a esto, también se mencionan la detección de múltiples fístulas. Esto nos ayuda a identificar la presencia de más de una a la vía aérea, lo cual igualmente nos podría influir en esa estrategia quirúrgica que ya tenemos en mente prequirúrgicamente. Una evaluación adecuada de la vía aérea que nos permite evaluar ese grado de traqueomalacia asociado y detectar otras anomalías del árbol traqueobronquial que podrían como tal afectar el manejo anestésico y quirúrgico. Y por último, la planificación anestésica. Esto es importante porque de la mano del anestesiólogo facilita la colocación como adecuada del tubo endotraqueal. Esto más que todo como resaltándolo en esos pacientes donde la fístula está cerca de la carina, asegurando una ventilación adecuada durante ese procedimiento. Es importante como resaltar que no es una práctica universal, difiere mucho en los centros de atención de esta patología, pero su uso ha estado respaldado por diversas guías y estudios que destacan su utilidad. Esto va muy de la mano de los recursos que tengamos en el lugar donde trabajemos, de la disponibilidad de los insumos, entre otros. Entonces, mirando un poco de qué hay de esta broncoscopia preoperatoria en atresia de esófago, encontré este artículo. Es un artículo, un estudio retrospectivo de cohortes publicado en el Journal of Pediatric Surgery. Fue desarrollado en el Centro Médico Erasmus en Rotterdam, en Países Bajos, con pacientes nacidos entre junio del 2013 y diciembre del 2022. Criterios de inclusión: diagnóstico de atresia esofágica confirmado, realización de broncoscopia rígida preoperatoria y seguimiento postoperatorio al menos 12 meses. Entonces, el objetivo grande de este estudio fue determinar la utilidad de la broncoscopia preoperatoria, identificar la traqueomalacia en pacientes con atresia esofágica, comparando sus hallazgos con diagnósticos postoperatorios mediante la broncoscopia y síntomas clínicos. Entonces, como para ir entendiendo este artículo, hay que tener en cuenta como unas definiciones claves y una clasificación de severidad de esta traqueomalacia. La traqueomalacia preoperatoria diagnosticada ha sido diagnosticada, confirmada mediante broncoscopia antes de la cirugía. La definida, diagnóstico postoperatorio confirmado por broncoscopia, y la probable, una presencia de síntomas característicos sin diagnóstico broncoscopio postoperatorio. La clasificación de esta traqueomalacia: leve, moderada y severa, con un colapso traqueal, la leve del 50 al 74, la moderada con un colapso del 75 al 89 y la severa con un colapso del más del 90%. Las variables analizadas que se llevaron en este estudio fue el peso al nacer, la edad gestacional, la presencia de malformaciones asociadas, el uso de ventilación mecánica, la duración de la hospitalización,
Adicional a esto, los síntomas respiratorios posoperatorios fueron la tos perruna, estridor, infecciones recurrentes, infecciones respiratorias. Las intervenciones quirúrgicas que se realizaron fueron la traqueopexia posterior y la ortopexia. Y el análisis estadístico pues evaluó sensibilidad, especificidad, valores predictivos positivos y negativos de la broncoscopia preoperatoria. Entonces, ¿qué encontraron ellos y cómo caracterizaron? ¿Qué caracterización encontraron en la población? Fue una muestra total de 79 pacientes, 87% presentaban tipo C, ya va más, como les mencionaba, adaptado a la literatura general. La frecuencia de la traqueomalacia preoperatoria, como mencionábamos, detectada en 42%, esto refiriéndose a 33 pacientes, y de estos 21 tenían traqueomalacia severa preoperatoria. El diagnóstico posoperatorio, en una traqueomalacia definida, identificaban 21 pacientes que representaba el 27%. Y de estos el 71% presentaba una severa, como lo mencionábamos previamente en la clasificación de la severidad. En la traqueomalacia probable, que mencionábamos, de acuerdo a los síntomas clínicos, 21 pacientes representando un 26%, mostraron síntomas compatibles con traqueomalacia sin diagnóstico broncoscópico. Los síntomas más comunes, como mencionábamos igual, fueron el estridor, las sibilancias en 20 pacientes, tos perruna en 15, insuficiencia respiratoria recurrente en 11 pacientes. La traqueomalacia total, definida más probable, presente en 42 pacientes. Y se encontraron estos valores, pues que es importante resaltarlos de este estudio, para la broncoscopia preoperatoria, para traqueomalacia total, que se define como aquella definida y probable, con una sensibilidad del 50%, una especificidad del 67.6, un valor predictivo positivo del 63.6 y un valor predictivo negativo del 54.3%. Y para la traqueomalacia definida únicamente, encontramos una sensibilidad un poco más baja del 42 y una especificidad del 58.6%. Entonces, ¿esto qué nos...? Y el último era las intervenciones quirúrgicas secundarias que se realizaron. El 29% de los pacientes con traqueomalacia definida requirió una cirugía adicional como la traqueopexia posterior o la ortopexia, como lo mencionábamos. Y de los pacientes con traqueomalacia severa preoperatoria, el 43% necesitó cirugía adicional en el primer año postoperatorio. Como conclusiones de este estudio, quería resaltar que más del 50% de los pacientes, 50% de los pacientes con atresia esofágica desarrollan traqueomalacia o síntomas relacionados en el primer año postoperatorio. Es un porcentaje muy importante y no despreciable. La broncoscopia preoperatoria tiene un valor predictivo limitado para la traqueomalacia postoperatoria, pero sigue siendo útil para la evaluación inicial de las anomalías de la vía aérea asociadas a esta entidad. Es esencial un seguimiento respiratorio a largo plazo, como vimos, para estos pacientes. Ya para entrar hablando del manejo quirúrgico, tenemos que recordar brevemente el abordaje abierto de esta entidad. Entonces, tenemos un paciente en decúbito lateral izquierdo. Se realiza una incisión de 4 a 5 centímetros, a 1 centímetro por debajo de la punta de la escápula. Separación pleural de la pared torácica, como vemos en la imagen. Estas son algunas imágenes que nos mostraba el libro de Holcomb, que es uno de los libros bases de nuestra especialidad. Y un abordaje que se debe realizar la preservación de la musculatura. Asociado a esto, posteriormente, realizamos un ingreso entre la cuarta y el quinto espacio intercostal. Adicionalmente, en estos abordajes hay diferentes como puntos ambiguos que están algunos respaldados por la literatura, algunos no. En esta parte se tienen dos abordajes principalmente, el extrapleural y el transpleural. El abordaje extrapleural siempre pues protegiendo el espacio pleural en caso de tener pues posoperatoriamente una fuga anastomótica, pero pues como les mencionaba no hay evidencias de que sea mejor que un abordaje transpleural. Adicional a esto tenemos retractor costal, la necesidad de para una mejor exposición de toda la anatomía. Exposición del mediastino posterior y ligadura de la vena ácigos. Esto es otro de los puntos que les mencionaba que en algunos estudios se recomiendan, algunos no. Posteriormente, identificación del nervio vago, seguimiento de distal hacia proximal de esa fístula y visualización del ingreso.
Adicional a esto tenemos disección y movilización proximal a la tráquea, recordar no realizar una disección extensa, y siempre, como vemos en la imagen, como vemos en la imagen, que van de la mano la estructura que tenemos, que es el esófago, de la mano con el trayecto del nervio vago, por lo cual debemos tener mucho cuidado y siempre preservando este nervio. Posteriormente, ligador de la ya identificación y separada y disecada la fístula, se puede realizar mediante suturas, clips, entre otras. Adicional a esto tenemos la identificación y la disección de la bolsa proximal. Como les mencionaba, no se recomiendan disecciones extensas. Se puede realizar posteriormente una anastomosis término-terminal con sutura absorbible 4 o 5 ceros con puntos separados para disminuir los porcentajes de estenosis posoperatorias. Se recomiendan puntos de espesor total y se recomendaban dependiendo de la pared de la anastomosis que se vaya a realizar. Posterior nudos internos, anterior nudos externos. Posteriormente se recomienda inserción de tubo 8 o 10 French para proteger la luz y descompresión. Pero este es otro de los puntos también que son muy debatidos, ya que en algunos estudios se ha demostrado que dejar esa sonda como transanastomótica ha demostrado mayor estenosis. Otro de los puntos en cuestión de debate es el drenaje torácico, que este también es muy debatido y es opcional y va dependiendo mucho del sitio donde estemos realizando el procedimiento. Un poco del abordaje toracoscópico, entonces posición prono, está un poco más prono que lateral para la reparación torácica cuando es derecha. El cirujano se encuentra al lado izquierdo, como vemos en la imagen, cuando el arco aórtico gira hacia la izquierda. La colocación de los puertos, como vemos en las imágenes, es extremadamente importante. Siempre tener en cuenta pues que nuestros pacientes tienen una pequeña cavidad torácica y pues la dificultad como tal técnica de esta cirugía podría ser mayor si ponemos unos puertos muy pegados o muy separados. La idea es generar como una triangulación, permitir que estos instrumentos se encuentren con unos grados de 90 grados. El puerto inicial se coloca en el quinto espacio intercostal, detrás de la punta de la escápula, como lo mencionábamos. Este va a ser el punto de la cámara. Nos permite una excelente visualización de todo el mediastino posterior. Adicional a esto, se introducen los dos puertos para las pinzas. El primero que vamos a colocar está en la línea axilar media. Esta va a estar 1 o 2 espacios intermedios por encima del puerto inicialmente colocado de la cámara. Posteriormente, el puerto cefálico está más o menos a unos 5 milímetros. Y este va a ser el sitio en el caso de necesitar aplicador de clips o para portaagujas. El puerto inferior está a 3 milímetros y se encuentran 2 espacios más o menos intermedios por debajo del puerto de la cámara. Y este está casi directamente debajo de él, o incluso puede estar un poco posterior. Como vamos viendo en las imágenes, toda la secuencia de este procedimiento, como mencionábamos, una vez dividida la vena ácigos, se puede identificar el segmento esofágico inferior y vamos a empezar a como a generar un seguimiento hacia la dirección proximal de la fístula. Se rodea con un instrumento de disección de ángulo y gracias a la amplificación, como vemos en estas imágenes del abordaje toracoscópico, es un poco mejor visualizar exactamente dónde está la fístula distal y dónde ingresa la pared posterior de la tráquea. Posteriormente, se puede ejercer como una presión sobre el tubo que se puso previamente para ayudar a identificar esa bolsa superior. Se realiza una incisión aguda como tal en la pleura que recubre la bolsa y se moviliza esta bolsa mediante una disección roma y aguda. Acá nos va a marcar como un plano entre el esófago y la tráquea y se realiza la separación de los mismos. La movilización de la bolsa superior se puede realizar hasta inferior, hasta la parte de la entrada torácica.
Posteriormente, pues se puede realizar la ligadura de esta fístula con un clip endoscópico. Hay otras opciones como ligar con suturas o cortar y suturar con puntos separados. Se debe tener cuidado, como les mencionaba, el nervio vago siempre va de la mano y como en la misma dirección de toda esta disección anatómica. Posteriormente, pues normalmente se describe que un solo clip es suficiente. Posteriormente, el segmento distal, cuando soltamos la fístula, puede retraerse. Esto va a dificultar como tal esa visualización, por lo que en realidad se recomienda esperar hasta que se movilice la bolsa superior y tengamos como una adecuada identificación de ambos cabos antes de dividir completamente la fístula. Posteriormente, una movilización adecuada, como vemos en las imágenes, se resecan ambas puntas distal de la bolsa, exponiendo la mucosa, y con los segmentos esofágicos movilizados podemos realizar la anastomosis, más o menos siguiendo los mismos principios del método de la abordaje abierto, 4, 5, 0 separados. Primero, como mencionamos, pared posterior y luego anterior. Después avanza la sonda nasogástrica y una vez completada la anastomosis, igual, los mismos principios. Se puede dejar un drenaje torácico y la sonda transanastomótica. Entonces, de estos dos abordajes, ¿qué encontramos en la literatura? Entonces, este es un artículo que encontré del 2 de agosto de este año, el 2024, publicado en el Journal of Pediatric Surgery por la División de Cirugía Pediátrica de la Universidad de Emory en Atlanta, en Estados Unidos. El objetivo de ellos principalmente fue como mostrar la experiencia de ellos en las últimas 2 décadas, evaluar los resultados a corto y a largo plazo en la reparación toracoscópica y realizar como tal la comparación con la reparación abierta y contribuir a la literatura pues para el abordaje como reforzar el abordaje toracoscópico. La población de ellos fueron 104 pacientes sometidos a una reparación de atresia esofágica con fístula trapezoesofágica. Se excluyeron aquellos pacientes que fueron llevados a reparaciones diferidas. Los grupos, 49 pacientes fueron a reparación toracoscópica y 55 reparación abierta. Las variables analizadas fueron complicaciones perioperatorias, tiempos de ventilación, fugas, estenosis anastomóticas, necesidad de alimentación por sonda, medicación antirreflujo y funduplicación. Entonces, ¿qué vieron ellos? ¿Qué encontraron en su estudio? En las características de los pacientes. De nuevo, muy apegado a la literatura, la atresia esofágica más frecuente fue el tipo C, 97.1%. Los grupos en el abordaje toracoscópico tenían mayor edad gestacional, 38.4 versus 37.4, con un p-valor de 0,01 y un peso al nacer de 2.900 versus 2.320 gramos, con un p-valor de 0,01. La presencia de 3 o más anomalías Bacter fue más común en el grupo del abordaje abierto, 40% versus 18.4 con un p-valor de 0,16. ¿Qué encontramos de resultados perioperatorios? El tiempo quirúrgico fue similar entre ambos grupos, 190 versus 147 minutos con un p-valor de 0,05. En cuanto a las fugas anastomóticas, tasas muy comparables de 6.1 en el toracoscópico versus 3.6 en el abierto, con un p-valor mayor de 0,05. Las estenosis anastomóticas, mayor en el abordaje toracoscópico, 44.9 versus un 21.8, pero con menos dilataciones necesarias en la mayoría de los casos. En cuanto a la ventilación y la estancia hospitalaria de estos pacientes fueron menores en el grupo de la toracoscópica, ventilación de 3 días versus 5 días, con un p-valor de 0,26 y la estancia de 25 contra 34. En las complicaciones pulmonares fueron similares, muy similares, excepto por la mayor incidencia de neumotórax en el abordaje toracoscópico debido al uso del dióxido de carbono. Los resultados a largo plazo que encontramos de alimentación por sonda, menor necesidad en la toracoscopia a los 3 años, de 5.1 versus 21.4. La medicación antirreflujo y la funduplicación, tasas muy similares en ambos grupos. La recurrencia de la fístula solamente se reportó un caso en cada grupo. Y la traqueomalacia
fue muy similar en ambos grupos, representando un promedio de más o menos 73%. No hubo muertes relacionadas con la reparación quirúrgica. 3 pacientes del grupo del abordaje abierto fallecieron, pero por otras anomalías cardíacas severas o eventos respiratorios. Entonces, como conclusiones, ellos del estudio quieren mencionar que ambas técnicas tienen resultados comparables en términos de seguridad y eficacia. La reparación toracoscópica ofrece ventajas en la estancia hospitalaria y la ventilación, pero presenta una mayor incidencia de estenosis anastomóticas. Y estos hallazgos destacan el potencial de la toracoscópica como una opción viable y segura, especialmente en manos de cirujanos experimentados y en pacientes cuidadosamente seleccionados. Otra de las, una breve mención para esta entidad que es el long gap. Como definición, la atresia pues tipo long gap se caracteriza por una distancia mayor de 2 a 3 cuerpos vertebrales, representa del 10 al 15%, los subtipos frecuentes son tipo A y tipo C. Los factores asociados, prematuridad y bajo peso al nacer, menores de 1500, más común, frecuentemente también asociado a otras anomalías congénitas como cardíacas, gastrointestinales y cromosómicas, y una alta incidencia de complicaciones respiratorias, como síndromes de dificultad respiratoria y riesgos de rupturas gástricas. ¿Qué relevancia tiene o qué importancia? Pues quise mencionarla brevemente. Dado que esta requiere técnicas avanzadas del manejo, siempre como primicia el esófago nativo es preferible al reemplazo esofágico, esto pues para llevar a casa, y factores claves en el tratamiento, una adecuada evaluación preoperatoria con una medición precisa del gap y estrategias de tracción para promover el crecimiento esofágico. Brevemente, como para mencionar unas estrategias quirúrgicas principales, la tracción externa o técnica de Fokker, una aplicación como tal consiste en una aplicación de suturas para inducir esa elongación esofágica mediante tensión controlada. Tiene unos resultados, tasas de éxito mayores del 90 para anastomosis primarias tras 2 a 3 semanas. También tenemos la elongación extratorácica, que es Kimura. Está dada por el uso de una esofagostomía cervical para la tracción gradual de ese esófago proximal alto, indicada tras intentos fallidos de anastomosis, y otra de las mencionadas, que es el colgajo esofágico superior, que es la formación de un colgajo como tal del esófago proximal para cubrir el gap. Esta tiene una alta tasa de preservación del esófago nativo, 92%, pero se han reportado tasas importantes de estenosis y fugas. Las complicaciones que tenemos y el manejo postoperatorio, como mencionábamos, fugas anastomóticas menores hasta el 50%, pero que en realidad generalmente se resuelven espontáneamente. La estenosis esofágica, manejo mediante dilataciones seriadas o revisiones quirúrgicas, y el reemplazo esofágico como última opción en casos irreparables. Entonces, para llevar a casa y a resaltar de esta entidad, se debe preservar el esófago nativo, esto utilizando, si se puede y si existe la disponibilidad de técnicas de tracción externa o elongación extratorácica. Se requiere una planificación cuidadosa y experiencia quirúrgica en esta entidad, son esenciales para reducir las complicaciones y optimizar los resultados. Entonces, leyendo un poco de esta entidad y de lo que es la atresia esofágica difícil, encontré este artículo, un artículo publicado en el 2014 en el Seminars in Pediatric Surgery, realizado por el equipo de neonatología de la cirugía neonatal del Hospital Bambino Gesù en Roma. El objetivo principal de ellos fue como mencionar, dado su experiencia, los factores claves y técnicas para el manejo de una atresia esofágica difícil. Esto con énfasis en estrategias quirúrgicas, evaluación preoperatoria y los resultados que han tenido. Pero entonces, ¿ellos cómo definen casos difíciles? Esto es definido por un long gap, un bajo peso al nacer o anomalías asociadas que requieren enfoques especiales y personalizados. Entonces, ¿ellos qué fueron encontrando? Como factores generales, el bajo peso al nacer en los niños, es decir, definido como menor de 1500 gramos, presentan más frecuentemente síndromes de dificultad respiratoria y distensión gástrica debido al paso del aire por la fístula distal. Los tratamientos iniciales recomendados van a ser la ligadura temprana de la fístula, la gastrostomía para descompresión, el uso de técnicas de ventilación específicas. En cuanto a las anomalías cardiovasculares, hasta un 50% de los casos, y son una causa frecuente, o sea, son una causa como tal frecuente de retraso en la reparación esofágica.
Se recomienda, como mencionábamos, un ecocardiograma temprano para identificar esas anomalías severas que amenazan la vida y definir prioridades quirúrgicas. Adicional, también tenemos otras anomalías como la obstrucción duodenal, 6%. En casos de fístula traqueoesofágica se recomienda cerrar la fístula primero y luego reparar la obstrucción duodenal. Y cuando tenemos hernia diafragmática congénita, hemos visto que altas tasas de mortalidad debido a una ventilación comprometida. Pero se prioriza la ligadura temprana de la fístula. En cuanto a la evaluación preoperatoria, en este artículo mencionan que es crítica para detallar y para planificar la cirugía. Entonces, como mencionábamos, la broncoscopia, ya mencionamos todas las ventajas. Permite identificar la presencia de fístulas traqueoesofágicas proximales, evaluar la motilidad de cuerdas vocales y descartar anomalías traqueales. Adicional a esto, facilita la medición del gap esofágico. Para esta medición de este gap esofágico se han descrito en la tipo, por ejemplo, en la tipo A y B, fluoroscopio con dilatador de Hegar conectado a un dinamómetro para aplicar una presión controlada, y en la tipo C y D, con fístulas pues, traqueoesofágicas distales, con la ayuda de una sonda de Nelaton en el esófago proximal, y logramos pues como tener una mayor facilidad para medir esas distancias. Esto más o menos de lo mismo que les mencionaba previamente, las técnicas quirúrgicas para el gap largo, Fokker, elongación estratorácica Kimura, y técnicas complementarias como el colgado esofágico superior. Como complicaciones y resultados, entonces ellos reportan fugas anastomóticas hasta en el 50% de los casos y presentan fugas menores que suelen resolverse espontáneamente. En cuanto a la estenosis, es común en técnicas de elongación, requiere dilataciones frecuentes o intervenciones adicionales, y los fracasos de las anastomosis en casos severos debemos recurrir ya al reemplazo esofágico con segmentos intestinales. Ellos ya para concluir el artículo, ellos proponen un algoritmo para la atresia esofágica difícil. Entonces acá se los quise mostrar. Es este que tenemos acá. Entonces es un algoritmo pues que me pareció interesante mostrarles. Va dependiendo mucho de inicialmente una evaluación, como dijimos, realizar la broncoscopia, medir el gap, evaluar las anomalías asociadas. Posteriormente, dependiendo de la medición del gap que tengamos, en el corto o moderado tenemos la opción de una reparación primaria con movilización extensiva, y en el gap largo, si es posible, pues como mencionábamos, las técnicas que les mostré, la tracción externa de Fokker, y en casos que tengamos un paciente con esofagostomías previas, considerar la elongación extratorácica con Kimura. Siempre de la mano de un monitoreo posoperatorio para un punto muy importante de estos pacientes, que es el manejo de las complicaciones como fugas, estenosis y complicaciones a largo plazo. Como conclusión, ellos mencionan que la atresia esofágica difícil requiere una evaluación multidisciplinaria y el uso de técnicas avanzadas como la tracción externa o la elongación extratorácica. Siempre, como les mencionaba, con el principio de preservar el esófago nativo. Tratamiento posoperatorio, tenemos ventilación mecánica más relajación muscular durante 5 días. Se ha descrito y se describe en algún momento, pero tiene baja evidencia científica. Como les mencionaba, el drenaje torácico es opcional, y alimentación por sonda nasogástrica temprana si no hay sospecha de fugas. Ya vamos a hablar un poquito más de esto. En cuanto a las escalas pronósticas, brevemente para mencionar y para que tengamos como a la mano en el momento de clasificar a estos pacientes, algunas escalas de severidad. Tenemos Watterson, muy de la mano del peso y de las malformaciones asociadas, en 3 grandes grupos. Monreal, 2 grandes grupos, esto más que todo asociado a la dependencia que tenga el paciente al ventilador y a las malformaciones asociadas, y la de Spitz, que va 2 puntos grandes, el peso y las malformaciones cardíacas asociadas. Posteriormente, hubo una modificación de esta clasificación de Spitz, donde Okamoto la clasificó igual en 4 grandes grupos, según el peso y la anomalía cardíaca asociada. Esto generando unos riesgos y unas tasas de sobrevida. Hablando de las complicaciones, tenemos las estenosis de las anastomosis del 17 al 60%, esto definido como un estrechamiento de más del 50% del lumen,
No se recomiendan dilataciones de rutina, esto dado más que todo principalmente por la tensión, por una anastomosis con tensión, por fugas, por tubos transanastomóticos reflujo gastroesofágico como factores de riesgo. La fuga anastomótica representa incidencias de 3.5 a 17%, donde pocas requieren porcentajes de 3.5 a 4.5 requieren una reintervención. Igualmente asociado a factores de riesgo, reflujo gastroesofágico, la tensión y el longado. La recurrente de 3 a 15% relacionada con la fuga, sospecha de recidiva, ¿cómo la sospechamos? Tos durante la alimentación, tiene episodios de apnea o cianosis y tiene infecciones respiratorias repetitivas. Ahí podemos pensar que el paciente tiene una fístula recurrente. El diagnóstico es mediante esofagograma y confirmación por broncoscopia. Otra que teníamos, como mencionábamos, la traqueomalacia, alteración del peristaltismo, reflujo gastroesofágico, cáncer, disfunción de las cuerdas vocales, morbilidad respiratoria asociada a la toracotomía. Entonces, acá es muy importante y quise revisar la literatura en cuanto a esto, que es como algo que hemos escuchado como tradición oral. ¿Se debe hacer esofagograma de rutina posterior a la corrección quirúrgica antes de iniciar la nutrición enteral, la alimentación enteral? ¿Es cierto o qué más o menos dice la literatura? Entonces encontré este artículo, que fue un artículo publicado en junio del 2024 de este año en el Journal of Surgical Research por el Departamento de Cirugía de Wisconsin de Estados Unidos. Ellos que querían como objetivo grande evaluar unos signos vitales, las características del drenaje y los hallazgos radiográficos que podrían reemplazar esa necesidad del esofagograma de rutina previa a la nutrición enteral. Como métodos, la población fueron 45 pacientes con una atresia corregida entre 2009 y 2022. Como criterio de exclusión, tuvieron de inclusión, perdón, reparada en el hospital y exclusión datos que fueran pacientes operados en otros hospitales o datos clínicos incompletos. Importante acá lo que les quería mostrar, signos vitales anormales que evaluaron: frecuencia cardíaca menor de 100 o mayor de 160, respiratoria menor de 30 o mayor de 60, presión arterial sistólica menor de 65 o mayor de 90, diastólica menor de 45 mayor de 65 o fiebre mayor de 38 durante más de 4 horas. Otra de las variables fue el drenaje torácico anormal con presencia de saliva, aire o contenido gastrointestinal en el drenaje. Adicional a esto, las radiografías torácicas anormales, identificando derrame pleural o neumotórax, y la fuga anastomótica definida en un esofagograma como fuga radiológica contenida o no contenida. ¿Qué análisis hicieron? Se calcularon sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo de los indicadores clínicos que mencionamos y se realizaron regresiones logísticas para determinar las estadísticas. Entonces, ¿ellos qué encontraron? De los 45 pacientes, 40 recibieron un esofagograma rutinario. De estos, 22 pacientes presentaron al menos un signo clínico anormal, de los cuales 14, que representaban el 64%, tenían una fuga anastomótica. Ninguno de los 17 pacientes sin indicadores anormales presentó fugas, esto representándose como un 100% de valor predictivo negativo. Los indicadores más predictivos de fuga anastomótica fueron un drenaje anormal, que fue, como lo identificaron, el factor con mayor sensibilidad, representando 92.3%, y un odds radio de 21.6. Una combinación entre las características del drenaje y los signos vitales aumentó aún más esa especificidad, un 90%, y un valor predictivo negativo al 94%. Las radiografías torácicas anormales tienen una menor capacidad predictiva de forma independiente, y el impacto clínico fue que 5 pacientes que no presentaron signos clínicos anormales evitaron como tal el esofagograma rutinario y comenzaron como tal la alimentación sin complicaciones. Además, 17 pacientes, que representaban el 42.5%, podrían haber evitado el esofagograma según los criterios que se definieron previamente. Como conclusiones y relevancia de este estudio, encontramos que el esofagograma rutinario puede evitarse en pacientes sin anormalidades clínicas tras la reparación de una fístula traqueoesofágica.
con atresia esofágica, utilizando en su lugar una evaluación basada en signos vitales, ausencia del contenido normal en los drenajes o radiografías torácicas sin hallazgos patológicos. ¿Qué es importante? Que este enfoque nos va a optimizar la atención, nos reduce la exposición a la radiación en nuestros pacientes más pequeños y nos disminuye los costos. Sin embargo, pues se vale la aclaración de que se recomienda validar estos hallazgos en estudios prospectivos y multicéntricos con poblaciones más grandes. Los invito pues a revisar en nuestro canal de YouTube y nuestra cátedra las otras dos como charlas complementarias de esta patología, que es una charla que es basada en el manejo quirúrgico de toda la atresia esofágica, todas las técnicas, las opciones que tenemos para cada uno de los tipos, y adicional a esto las guías de transición en atresia de esófago con fístula traqueoesofágica en adolescentes, que están en nuestro canal de YouTube. Eso sería todo. Muchísimas gracias y feliz Navidad para todos.